Hola amigos de Noticias Exclusivas RD, bienvenidos al video de hoy, en donde estaremos hablando sobre el caso de Sammy Sosa, si regresa o no a la ciudad de Chicago, a Wrigley Field, y por qué aún no lo hace, luego de tantos años, más de una década de haber salido de aquella ciudad, con números quizás merecedores para ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown o miembro del Salón de la Fama del mismo equipo. Pero aparentemente hay ciertas situaciones, ciertas discrepancias con los directivos o los propietarios del equipo que aparentemente aún no han sanado y no permiten que el Bambino del Caribe, famoso por la guerra de cuadrangulares en 1998 con Mark McGwire, entre a disfrutar del cariño de los fanáticos que aún recuerdan sus hazañas en la ciudad de los vientos. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la verdadera razón que a mi parecer ha causado esta situación de por qué no regresa Sammy Sosa al Wrigley Field. En cuanto a Sammy Sosa, se tejen muchas conjeturas debido tal vez a su estilo, a su forma, su personalidad, que obviamente debemos de respetarla porque cada quien es único. Y una de las cosas o de los elementos que a veces los fanáticos pueden considerar del por qué se le ha dado este trato a Sammy podría ser si Sammy Sosa es arrogante. Muchas personas consideran que la actitud de Sammy luego de su retiro ha sido un poco arrogante, pero entiendo que no. Y es que la mayoría de los fanáticos de Chicago y aún de otros equipos disfrutaban ver a Sammy jugando, y Sammy era una persona que dedicaba gran parte de su tiempo a firmar autógrafos, a tomarse fotos. Es una persona que hasta el momento ningún periodista lo ha acusado de rehusar alguna entrevista, de conversar con ellos, de dar declaraciones. Muy por el contrario, es un pelotero que se llevaba muy bien con la prensa, con todas las personas, todos los medios que cubrían el béisbol, especialmente en la ciudad de Chicago. O sea que eso es algo que a mi entender debemos de descartar. Lo otro es el uso de esteroides. No. Lo primero que debemos de aclarar es que no se le ha comprobado en ninguna prueba de forma oficial de que él consumió esteroides, aunque hay muchos rumores, hay muchas listas, y ciertamente su carrera tuvo un desarrollo o un mayor impacto en la era llamada la era de los esteroides. ¿Por qué digo que no? Bueno, les pongo un ejemplo. Manny Ramírez. Manny, luego de establecido ya el reglamento que prohibía de manera oficial el uso de sustancias para el mejoramiento del rendimiento, Manny fue suspendido en 2 ocasiones. Y Manny, por ejemplo, fue durante un año coach de bateo de precisamente los mismos Chicago Cubs. Manny Ramírez ha sido recibido en múltiples ocasiones en Boston, el equipo en donde su carrera tuvo el mayor estrellato junto a Pedro Martínez, a David Ortiz, y cada vez que se quiere celebrar o rememorar aquel histórico campeonato, aquella serie mundial donde se rompió la maldición del Bambino en 2004, se busca, se integra al line-up, al roster de aquel año, y Manny Ramírez siempre está presente, olvidando tal vez los errores o las violaciones que haya podido hacer a las reglas o al protocolo establecido por la Major League Baseball. O sea que en sí no es esa la razón. Lo otro pudiera ser que usted pudiera preguntarse ¿fue porque violó las reglas en específico? Tenemos el ejemplo de Pete Rose. Pete Rose ha sido, creo que uno de los castigos más severos que se le haya dado a un pelotero alguno, porque durante muchos años estaba prohibida su entrada a cualquier estadio de las grandes ligas. Y vemos que hace creo que 2 o 3 años
pues fue recibido en el estadio, la multitud lo ovacionó y sencillamente se le ha dado al menos un mérito simbólico a lo que él hizo durante su carrera, aunque todavía no se le permita su entrada al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown. Ahora bien, yo hice un pequeño análisis o una pequeña investigación acerca de cuáles podrían ser los reales motivos de por qué la gerencia, los propietarios de los Chicago Cubs aún no traen de vuelta o no establecen un acercamiento, un restablecimiento de la relación de esta figura que fue tan importante para la fanaticada de esta ciudad. Y es que, como les decía al principio, Sammy Sosa es un tema recurrente todos los años. Los Cubs hacen todos los años una convención en donde sus jugadores actuales o retirados pues comparten con los fanáticos y siempre es la misma pregunta. Los fanáticos, los periodistas, todo el mundo se pregunta, incluso ha llegado a preguntarle al dueño del equipo que qué ha sucedido con Sammy Sosa, el por qué no vemos de vuelta a Sammy Sosa en la ciudad. En 2018 se le hizo esta pregunta al propietario del equipo, Tom Ricketts. La familia Ricketts son los dueños del 95% de las acciones del equipo. Y un fanático pidió la palabra para hacer esta pregunta. Y él dijo lo siguiente. Sí, he hablado mucho acerca de esto en los últimos años y parece ser que es algo que viene cada año. O sea, el tema siempre surge cada año. Realmente creo que los peloteros de esa era, o sea, la era de los esteroides, donde tuvieron un gran desenvolvimiento, un aumento de su performance, creo que debemos tener un entendimiento hacia ellos. Creo que debemos de ponernos en su zapato y ser empáticos con todas las decisiones que ellos tuvieron que hacer. Pienso que debemos de ser sensibles y entendidos con esa situación. Pero también creo, dice el señor Ricketts, propietario de los Cubs, que los jugadores de esa era nos deben un poco de honestidad. Siento que esta es la única forma en que podemos pasar la página si colocamos todo sobre la mesa. Si leemos, digamos que entre líneas, lo que este señor quiere decir, no lo dice textualmente, pero es lo que queda por entendido, es que él espera que Sammy Sosa admita con sus propias palabras, no simplemente como él ha hecho en entrevistas anteriores que le han realizado, de que si tal vez cometió algún error, que él pide disculpas, que no quiso ofender a nadie. A veces él hace alusión a lo que sucedió el último día de la última temporada en 2004 que tuvo en Chicago, donde supuestamente se fue temprano del estadio o no jugó ese día sin el permiso adecuado. Y eso se vio como una ofensa o una mala actitud hacia el equipo. Pero Sammy nunca ha admitido con sus palabras de sí, yo he utilizado esteroides, como lo hizo Mark McGwire en una entrevista que hiciera, como lo hizo Alex Rodríguez también, y muchos otros peloteros que han tenido que admitir, algunos dando excusas, otros diciendo que simplemente aceptan el error y las consecuencias. Pero Sammy nunca ha hecho esto. Incluso en una ocasión, creo que un periodista de ESPN le preguntó de forma específica, ¿usted ha utilizado esteroides? Y su respuesta, un tanto evasiva, fue, yo nunca he dado positivo.
O sea, no es exactamente la respuesta a esa pregunta. Sí, él nunca dio positivo, pero lo que se le preguntaba era si nunca utilizó esteroides. Luego respondió de que nunca lo había utilizado, pero realmente son tantos los rumores que rodean a Sammy Sosa y a todos los peloteros que acumularon grandes números jonroneros en esa época, que es difícil Did you use any creer. performance enhancing drugs at any time in your career? I never had a test positive in this country. That's not the same thing, Sam. No, it is. No, no. It is. Test It is. No, I'm just asking you. I never test positive, so Well, according to the New York Times, you did test positive. a lot of people did. Are you saying that No. the Times is wrong? No, not that sounds wrong. But a lot of people got out in that, in that paper. But That's I never, true. 104 names. Exactly. In 2009, the New York Times reported that 104 players, including you, had tested positive in 2003 when it was supposed to be anonymous. You've already said you didn't test positive. Did you use performance-enhancing drugs? No, my friend. Never. I never, I never miss any test. Entonces, este señor Ricketts, al año siguiente, en el ámbito de la convención que realiza el equipo, en un programa de radio se le preguntó lo mismo. Y su respuesta fue simple. Él dijo, hasta este momento, la respuesta es no. O sea, acerca de si Sammy Sosa podría regresar al equipo. Nada ha cambiado. Como dije en el pasado, Sammy Sosa es un jugador amado por todo el mundo. Uno de los grandes jugadores de la historia del béisbol. Ahora bien, cuando él dice nada ha cambiado, confirma de que la familia Ricketts, los propietarios del equipo, están esperando que sea Sammy Sosa el que dé el paso hacia adelante, admitiendo de que él cometió un error, pero no simplemente que diga que cometió el error, sino que sea explícito explicando cuál fue su error. Entiendo que sería un poco, tal vez humillante, uno como dominicano, como latino, pudiera pensar, bueno, ellos están haciendo esto con él porque quieren humillarlo y opacar los números que él logró o lo que él hizo. Pero al final de cuentas debemos de entender de que estas personas son los dueños de sus equipos, son los dueños del negocio y realmente ellos le dan entrada, aplauden, promocionan a quien ellos quieren, a quien ellos entienden que sea lo más conveniente para sus intereses, para su equipo, para el mercado. Sammy Sosa durante muchos años va a estar tendrán que mencionarlo de manera obligatoria cuando hablemos de grandes bateadores de las grandes ligas, pero específicamente en la Liga Nacional y en la franquicia de los Chicago Cubs. Y es evidente, Sammy Sosa ha dejado entender cada vez que lo entrevistan, cada vez que se le pregunta, de que él desea regresar a Chicago. En una entrevista dijo que desde que salió de la ciudad no ha regresado, simplemente se mudó en Miami, donde estableció su residencia definitiva con su familia, sus negocios, y no ha regresado a la ciudad, pero que dice que sí espera hacerlo y que será un día muy feliz para él el poder disfrutar con sus fanáticos, con su gente y disfrutar en el escenario en donde brindó tantas alegrías a la República Dominicana, a los Estados Unidos, a la ciudad. Esto fue mi comentario por el día de hoy. Espero que le haya gustado. Si le gustó, dele like, suscríbase y en la caja de comentarios puede dejarnos su parecer, qué usted piensa, a ver si usted entiende de que hay alguna otra razón del por qué han dado este trato, que particularmente considero que no es apropiado, porque Sammy fue alguien que aportó mucho al deporte y sobre todo al negocio que estaba en el suelo.
para la temporada de 1998. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.